Para hablar acerca de la utilidad de los modelos de probabilidad en la psicología como ciencia, es importante retomar el concepto de psicología matemática, cuyo nacimiento se encuentra dentro de la psicometría. Esto se da como resultado de la búsqueda de sistemas de medición para conceptos aplicados en psicología como inteligencia, comportamiento, actitud, procesos de aprendizaje, etc. En palabras de Arnaud, a partir de 1950 han surgido diversos modelos cuya aplicación abarca áreas como la percepción, la decisión, el aprendizaje de pares asociados, detección de señales, entre otras. Estos modelos tienen como base la teoría de la probabilidad, por lo mismo se les conoce también como modelos estocásticos. Los modelos parten de suposiciones concretas que caracterizan situaciones empíricas, convirtiéndose de esta manera en una herramienta de fácil manejo y adecuable a casos concretos. Lo anterior encuentra fundamento en las investigaciones psicológicas, mismas que están diseñadas para determinar si los fenómenos son resultado de sucesos aleatorios o de alguna manipulación experimental. De modo que para cualquier estudioso de la psicología es primordial conocer la teoría de la probabilidad, por cuanto proporciona la base para tomar decisiones acerca de la efectividad de un tratamiento terapéutico. En psicología se aplican diversos modelos matemáticos, entre ellos de distribución binominal, distribución normal, distribución T de Student, distribución Ji² y distribución F de Snedeker. Sin embargo, en este momento nos interesan los dos primeros. Antes de entrar al estudio de la distribución binominal como distribución discreta y la distribución normal como parte de la distribución continua, se entra al estudio de diversos conceptos que es importante comprender. Así tenemos que función es un conjunto de pares ordenados en los cuales no se repite el primer elemento. Ahora bien, una variable aleatoria es una función tal que todos sus primeros elementos son puntos del espacio muestral, y una variable aleatoria discreta es aquella que solamente puede tomar valores correspondientes a números reales, y la variable aleatoria compleja es aquella en la cual siempre existe un valor potencialmente observable entre dos valores. La distribución teórica de probabilidad de una variable discreta que más se aplica en las investigaciones psicológicas es la binominal, que se obtiene de un proceso conocido como ensayos de Bernoulli, que conduce solo a uno de los dos resultados mutuamente excluyentes, tales como sí o no, vivo o muerto. Se adhiere al tratamiento o no se adhiere al tratamiento, etc. Esto se conoce como ensayos de Bernoulli. El proceso de Bernoulli tiene que cumplir tres condiciones. 1. Cada ensayo debe guiar a dos resultados mutuamente excluyentes, denotando a uno como éxito y al otro como fracaso. 2. La probabilidad de éxito se denota como P y la de fracaso 1 menos P como Q. Y 3. Los ensayos deben ser independientes, es decir, el hecho de que ocurra el evento A no debe afectar la probabilidad de ocurrencia del evento B. En otras palabras, P por B sobre A igual a P por B. En el caso de la distribución normal, tenemos que es la distribución probabilística de variable continua más importante en los métodos cuantitativos, misma que tiene la forma de una campana. En dicha distribución, la mayor frecuencia se localiza en el centro y sus extremos son asintónicos, es decir, se acercan al eje horizontal pero jamás se unen a él. Sus parámetros son la media y la desviación estándar y representa el centro y la dispersión, respectivamente. Las características fundamentales de esta distribución son: es simétrica respecto a la media, es decir, hay igual número de casos en la derecha e izquierda de la media. La media, la mediana y la moda son iguales, ya que tanto la máxima frecuencia como la mitad de la distribución coinciden en la media. Y si levantamos perpendiculares a la derecha e izquierda de la media de la distribución, a una, dos o tres desviaciones estándar. Las hipótesis pueden ser nulas o bien pueden ser alternas. Una hipótesis nula es un enunciado que establece la ausencia de diferencias entre las condiciones, es decir, que la variable dependiente no se ha afectado por la acción de la manipulación experimental. Por otro lado, la hipótesis alterna es la explicitación operacional de la hipótesis de investigación del experimentador. Cualquier diferencia significativa se deberá atribuir a la manipulación experimental.
De aquí se deriva la inferencia estadística, la cual es una comparación de una hipótesis contra los datos obtenidos en el estudio. Para contrastar una hipótesis, se debe emplear un criterio para determinar en qué medida las hipótesis derivadas de las teorías que la conforman son apoyadas por los hechos empíricos. El nivel de significancia, la probabilidad, se refiere al margen de error de equivocarnos al rechazar o aceptar la hipótesis nula y, en consecuencia, aceptar o rechazar la hipótesis alterna. Un ejemplo de ello sería una hipótesis nula. La técnica de extinción no mostró buenos resultados en el tratamiento de un niño con problemas de conducta. La hipótesis alterna sería: la técnica de extinción muestra muy buenos resultados en un niño con problemas de conducta. De ello podríamos inferir estadísticamente la contrastación de la frecuencia del comportamiento problema antes y después de la técnica de extinción. Contrastación de hipótesis. A través de la comparación o contrastación de las hipótesis con los resultados obtenidos en la aplicación de la técnica de extinción, se puede determinar si hubo o no diferencias con la manipulación del comportamiento a través de la técnica. Nivel de significancia, probabilidad. Se considera el margen de error al equivocarse al momento de rechazar o aceptar la hipótesis nula y por lo tanto aceptar o rechazar la hipótesis alterna. Muy bien. Ahora en este quinto punto hablaremos sobre ejemplos de variables aleatorias discretas y continuas, pero primero daremos algunos ejemplos o algunos puntos importantes para saber las diferencias entre las discretas y las continuas. En primer lugar tenemos las variables discretas. Las variables discretas son una distribución binomial, son las que más se usan en psicología. También se conoce como el ensayo de Bernoulli. Esto es, las variables discretas siempre son un éxito o fracaso, un sí o un no, un número de hijos determinado, cigarros, fumados en un día, número de episodios depresivos, hombre, mujer, casado, soltero, el coeficiente intelectual. ¿Por qué? Porque no se pueden medir, son exactos, no se pueden medir mitades. Por ejemplo, es un éxito o un fracaso. Si tienes 4 hijos, son 4, no pueden ser 3 hijos y medio. Por eso estos son ejemplos de variables discretas. Ahora bien, decíamos que también se le conoce como el ensayo de Bernoulli. Este ensayo de Bernoulli o las características de Bernoulli son 3, las cuales son muy importantes. Cada ensayo debe guiar a 2 resultados mutuamente excluyentes, un éxito y un fracaso. La probabilidad de los resultados debe permanecer constante de ensayo a ensayo y los ensayos deben ser independientes. Ahora bien, daremos un ejemplo un poco más aplicado. Un ejemplo que sería de distribución nominal en una situación sería la siguiente. Determinar el uso o no de condón en una muestra de 100 jóvenes en relaciones con extraños. Esto es, en donde P sería un éxito, que significaría el uso del condón. Q es no éxito y significaría el no uso de condón. Con base a esto podemos dar otro ejemplo. Supongamos que en una encuesta los resultados del uso del condón en las relaciones con extraños fue del 60%. Si consideramos una muestra de 100 personas, ¿cuál es la probabilidad de que 50 de ellas hagan uso del condón en relaciones con extraños? Aquí tendríamos que sustituir los valores. P, que habíamos dicho que es éxito, sería del 0.6, ya que estamos diciendo que fue un 60% en la primera encuesta. Q es el no éxito. Q es igual a 1 menos P. En este caso, 1 menos 0.6 es igual a 0.4. N es el número de ensayos de experimentos. En este caso sería 100. Y X es el número de éxitos que se desean buscar, que serían 50.
En la fórmula se sustituyen los valores en la función, entonces quedaría f de 50 de 100 sobre 50 por 0.6 a la 50 y por 0.4 a la 50. Esto da un resultado del 20.36%. Ahora pasamos a las variables continuas. Las variables continuas es una distribución normal, así se le conoce. Esta es numérica, se miden a través de escalas métricas como serían metros, centímetros, litros, kilogramos, minutos, segundos, etc. Debido a que son continuas, tienen valores no como las habíamos visto en las variables discretas. Aquí sí pueden haber 0.5 o mitades. Por ejemplo, la edad es un ejemplo, ya que podemos tener 25 años, pero no tenemos 25 años exactos. Podemos tener 25 años con 10 días, 25 años con 3 meses, 2 días y 30 horas, ¿no? Bueno, no puede ser 30 horas porque solo son de 24 horas los días. Pero bueno, ese es el ejemplo. Debido a esta distribución normal, todas estas distribuciones normales, las gráficas de variables continuas siempre van a tener una misma o una forma similar, que se le llama forma de campana o la curva de Gauss, ¿no? Otro ejemplo de variables continuas podría ser duración de una conducta, el peso, la edad que ya habíamos dicho y el coeficiente intelectual. Bien, un ejemplo de una variable continua sería este. Supongamos que el promedio del coeficiente intelectual de una muestra es de 90 con una desviación estándar de 15. ¿Cuál sería la probabilidad de que alguien de ese grupo tenga un coeficiente intelectual de 80? Debido a que el coeficiente intelectual es una variable numérica y se le puede asignar un número, es posible determinar una distribución normal. La ecuación sería la siguiente. Z es igual a X menos media entre desviación estándar. X es la variable a investigar, M es la media y sigma es la desviación estándar. Por lo que quedaría que Z es igual a 80 menos 90 entre 15. Esto da a menos 0.66.